Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el apartado Vida Moral y Magisterio de la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 2034. Dice aquí: el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. Bueno, luego seguiremos leyendo, lo dejo aquí. La importancia aquí se subraya esta tarea básica, fundamental, esencial que tienen los obispos, unidos al romano pontífice, al Papa, de transmitir la enseñanza de Cristo. Entre los oficios, entre los quehaceres principales que tienen los obispos, sucesores de los apóstoles, pues uno destacadísimo es este. Son tres los oficios, las funciones de un obispo. Se resumen en tres. Tuvimos ocasión de explicarlo cuando hablamos del sacramento del orden, ¿no? Pero son tres. Lo recuerdo brevemente, ¿no? Enseñar, santificar y gobernar. Enseñar, todo el predicar el Evangelio, predicar el magisterio, lo que el pueblo debe de creer y de vivir y de practicar, tener esa función profética de darle a este mundo una palabra de sentido, una palabra que le haga comprender el sentido de la existencia, denunciar también con su palabra, como hizo Jesucristo, ¿no? Y todos los profetas, denunciar también todos los cimientos falsos, ¿no?, sobre los que está edificado un mundo contrario a Cristo. Es la función profética de enseñar. En segundo lugar, el oficio de santificar. El obispo celebra los sacramentos, es más, es aquel que celebra la integridad de todos los sacramentos, especialmente el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Son los que son más específicos del obispo, pero el obispo es aquel que tiene la plenitud del sacerdocio para poder santificar celebrando todos los sacramentos. Y por último, gobernar. El obispo tiene esa encomienda de Cristo de ser pastor que gobierne a sus ovejas, que camine delante de ellas y que también organice, ¿no? Organice el rebaño conforme a la practicidad y conforme a lo que es más adecuado y discierna en cada momento, ¿no? Por dónde debemos de caminar, ¿no? Bueno, esos son los tres oficios. Entre ellos, como dice aquí, uno destacadísimo es el de la enseñanza, ¿no? Aquí se nos remite, hay una cita de la Constitución dogmática de la Iglesia, Lumen Gentium, del punto 21, en el que dice cosas tan bellas como esta. Entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe, que ganan nuevos discípulos para Cristo, y son los maestros auténticos, o sea, los que están dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de ser creída y ha de ser aplicada a la vida, y la ilustran bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación cosas nuevas y viejas. La hacen fructificar y con vigilancia apartan de su grey los errores que la amenazan. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo, dado en nombre de Cristo, y deben adherirse a él con religioso respeto. Es no sé, lo digo quizás porque a mí el Señor me ha encomendado ese oficio, ¿verdad? Pero uno se emociona al ver qué encomienda le ha hecho el Señor a los obispos, ¿no? Cuando les dice que tienen que ser pregoneros de la fe, ganar discípulos para Cristo, ¿no? Gastar y desgastarse defendiendo el depósito de la revelación, rebatiendo errores, hablando a tiempo y a destiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que es hermosísimo, y dice que los fieles en materias de fe y costumbre deben de tener una adhesión interior, con religioso respeto
a lo que diga, o sea, a esa enseñanza magisterial del obispo. Enseñanza magisterial. Aquí distinguimos bien claramente lo que es enseñanza magisterial de lo que no lo es. Generalmente los obispos casi siempre que hablan en ese sentido de enseñanza magisterial, ¿no? Generalmente no entran a hablar de cosas que no corresponde a su magisterio, ¿no? A veces es curioso que en las entrevistas que se le hacen a un obispo, parece que un periodista lo que va buscando es no precisamente cosas de magisterio, sino cosas un poco así al margen de ellas, ¿no? ¿Y qué opina usted de esto? Y si mire usted, si lo que opine yo de eso importa poco, eso no forma parte de mi magisterio, ¿no? ¿Y qué opina del otro, no? Como en un colegio que estuve hace poco visitando unos niños, que me preguntan unos niños en una clase, me preguntan, ¿y usted de qué equipo es? ¿De qué equipo de fútbol es, no? Y le dije, hombre, pues si es que eso importa poco, ¿de qué equipo de fútbol soy yo, no? O sea, es decir, lo importante de la predicación del obispo es aquello que es, como dice aquí, en materia de fe y costumbres, que es aquello a lo que se circunscribe el magisterio del obispo. O sea, las otras cosas son opiniones personales, pero en materia de fe y costumbres, ¿no? Es precisamente aquello en lo que Cristo le encomienda su predicación. Bueno, pues esta tarea dice que es la primerísima y principal, ¿no?, del obispo. Cosa que muchas veces igual no terminamos de entender. Y por eso es tan importante la cátedra del obispo en la catedral, donde desde allí pues procura cuidar especialmente la predicación, sus cartas pastorales, las cartas pastorales de un obispo. Tiene que ser maestro y predicador de la fe. Y es muy importante esa comunión, esa adhesión interior, porque creemos en que el Espíritu Santo ha dotado a los sucesores de Pedro de esa luz especial para predicar. Y no predican según las cualidades de la carne o según las cualidades personales, no, sino tienen una asistencia especial en esa predicación. Hay que hacer un acto de fe. Bueno, además creo que en la enseñanza, en la predicación, tiene lugar como una reedición, una vivencia actualizada de aquella parábola del sembrador que salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó al borde del camino. Y vinieron los pájaros, se comieron la semilla y no salió, ¿no? Otra parte cayó en terreno pedregoso. Y la semilla al principio pues, sí, cogió con fuerza, prendió con fuerza, pero como no tenía las raíces, no podían pues ahondar porque había piedra abajo enseguida se secó la semilla que había caído en terreno pedregoso. Otra parte cayó entre zarzas, y al principio creció con fuerza, pero como también crecían las zarzas al mismo tiempo, las zarzas terminaron por ahogar al trigo, ¿no? Y finalmente hubo una parte de la semilla que cayó en tierra buena, ¿no? Qué bueno sería que ante esa enseñanza que lleva a cabo la Iglesia, ante ese magisterio, pues que especialmente los sucesores de los apóstoles, los obispos, llevan a cabo, ayudados por sus colaboradores, no los presbíteros, bueno, pues cada uno se dijese, ¿cuál es mi principal peligro? Mi principal peligro para que esa predicación no dé el fruto que debiera de dar. Vamos a ver, ¿qué tipos de dificultades pueden existir? Que yo creo que aquí está muy claramente reflejado en esta parábola. Puede ser la indiferencia o el rechazo, ¿no? El caso de esa semilla que cae al borde del camino. Y allí la tierra está, pues, no está preparada para recibir, cae en asfalto, como quien dice, ¿no? Allí la semilla no puede penetrar. Hay indiferencia o incluso rechazo. Indiferencia o rechazo. Y podría ser, este es el mayor peligro, este es el mayor obstáculo ante la predicación del Evangelio, ante la predicación magisterial de la Iglesia. La indiferencia o el rechazo. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Esa expresión de la Beata Madre Teresa de Calcuta. El mayor pecado es la indiferencia. Puede ser. También puede ser que el mayor pecado sea el de la inconstancia, el de esa semilla que cayó en terreno pedregoso, que al principio prendió con fuerza, pero luego, claro, no tenía raíces hondas y enseguida se secaba, ¿no?
bueno, pues también puede ser que la inconstancia sea otra de las causas por las que esa predicación de la Iglesia no da en mí el fruto que debiera de dar. También puede ser por la incoherencia, que es el caso de la semilla que cayó entre zarzas, que crecía, pero también crecían otras cosas al mismo tiempo, que eran incoherentes, porque no puede crecer al mismo tiempo trigo y zarza, porque es que uno se va a terminar por comer al otro, y ya sabemos quién va a ser a quién. Puede ser por inconstancia, pero también por incoherencia. Y muchas veces la incoherencia es el motivo de que la predicación de la Iglesia no tenga el fruto que debiera de tener en nuestra vida, porque pretendemos poner una velita a Dios y otra velita al diablo. Y pretendemos ser cristianos al mismo tiempo que también tenemos otras actitudes contrarias, ¿no? Y finalmente está la semilla que cayó en buena tierra y dio mucho fruto, ¿no? Entonces la pregunta es, vamos a ver, ¿cuáles son los obstáculos principales, ¿no? para que esa predicación dé fruto? A mí no me cabe duda que cada uno tiene que responder, ¿no?, personalmente, de cuáles son sus principales problemas. Pero hablando desde el punto de vista así un poco objetivo, yo creo que el principal obstáculo hoy en día, ¿no?, si yo tuviese un poco que ordenarlos por orden de gravedad, ¿no?, pues yo creo que el principal obstáculo, sin duda alguna, es la semilla que cae al borde del camino, o sea, la indiferencia, a veces el rechazo. Puede ser peor la indiferencia que el rechazo, pero los metemos en el mismo grupo. La semilla que cayó al borde del camino es lo peor, es decir, el no tener consciencia de que nos está hablando Dios, el no tener consciencia de que el Espíritu Santo está actuando en esa palabra y yo tengo que abrirme a ella, el no tener constancia de que en la predicación de la Iglesia Dios está hablando y te está tocando la puerta del corazón. Y luego a veces dices, pero bueno, a mí Dios, ¿por qué no me habla? Que venga aquí un angelote y me diga, si ya te está hablando, si ya te está tocando la puerta del corazón, y tú no tienes ojos de fe para reconocer esa llamada, no te abres a esa llamada, te estás rebotando, como esa semilla que cae al borde del camino. Sin duda alguna ese es el mayor pecado, ¿no?, contra esa predicación, contra ese magisterio, contra esa enseñanza de Cristo en su Iglesia. En mi opinión, yo creo que la segunda dificultad objetivamente más grave, o el segundo obstáculo objetivamente más grave, es el de la incoherencia. El de la incoherencia. Claro, el pretender ser cristiano pero siguiendo el espíritu del mundo. El no tomarse en serio pues esas palabras de Cristo que nos llevan a optar. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, porque vamos a ver, o seguís a uno y seguiréis a otro. No, usted no puede servir a los dos. Usted tiene que tomar una opción en esta vida. Ya sabéis, hace poco le escuchaba a un compañero, decía, algunos piensan que este mundo se divide en izquierdas y en derechas. Decía, pero eso es mentira. Este mundo se divide en los que ponen su confianza y su alegría en el dinero y en la carne, y los que ponen su confianza en Dios. Y esa es la auténtica división, no derechas e izquierdas, que eso es un camelo. Este mundo se divide entre los que ponen su confianza y su alegría en el dinero y en la carne, o los que ponen su confianza y su alegría en Dios. Esa es la clave. Por lo tanto, yo creo que el segundo obstáculo más grave es este, ¿no? El que uno, pues pretende vivir incoherencias, poner una velita a Dios y otra vela al diablo, y así es imposible seguir al Señor. En tercer lugar, el obstáculo más claro y más destacado, pues es el de la inconstancia. Yo creo que muchos pensarán que se sienten débiles y perezosos, que lo de la inconstancia es más grave que la incoherencia. En mi opinión, es más grave la incoherencia que la inconstancia. Porque mira, si somos inconstantes por pereza y porque el espíritu es fuerte pero la carne es débil, bueno, mal, ¿verdad? Pero el Señor nos dará su gracia. Pero es que es mucho peor la incoherencia. Es mucho peor la incoherencia, es mucho peor pretender de una manera soberbia hacer compatible lo que es incompatible, claro. Autojustificándose, ¿no? Pero también es cierto que, en tercer lugar, una de las mayores dificultades en esa aceptación, en ese fruto que la semilla de la predicación está llamado a dar, es la inconstancia. Y el Evangelio nos lo advierte, ¿no?, que de muchos es el comenzar y de pocos es el llevar a término.
Y por eso hablamos recientemente también de la importancia de la perseverancia, de pedir el don de la perseverancia final. Bien, y finalmente, ¿no? Cada uno tiene que hacerse esa pregunta, no ya a nivel teórico, porque yo he hecho esta graduación de qué pecados objetivamente pueden ser más graves, ¿no? Pero también es importante que uno diga, y en mi caso concreto, ¿cuál es el motivo de que esa predicación de la palabra no tenga todo el fruto del 100 por 1, ¿no?, que quisiéramos que tuviese? Es, por lo tanto, importante que en esta primera reflexión que nos ofrece este punto 2034, suscite en nosotros, suscite en los que tenemos que predicar, en los que hemos recibido la vocación de predicar, una conciencia pues de que hemos recibido un don que nos supera, y prepararnos bien para ello, y ser conscientes de la indignidad de la que el Señor se está sirviendo, ¿no?, para llevar adelante una encomienda tan importante, que nos preparemos bien, que nos dispongamos en la oración para ello. Y por parte de los que reciben esa predicación de la Iglesia, una adhesión interna, un acto de confianza en Dios al recibir la predicación. Hay que hacer un acto de confianza cuando se escucha la predicación. Un acto de confianza que más o menos sería como: Señor, algo me quieres decir en esta predicación. Esto va por mí. Eso que esta predicación que estáis escuchando, tú la habías pensado para mí y me quieres iluminar con ella en algo. Por lo tanto, yo voy a escuchar la predicación no con el paraguas abierto, que el paraguas abierto es para que no me moje. No. Voy con el paraguas bien cerradito para que me empape de esa predicación. Bien, tenemos un momento en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2034. Habíamos leído la primera frase, que habla de cómo los obispos, unidos al romano pontífice, al Papa, son maestros auténticos en la predicación de la fe. Y luego continúa: el magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la bienaventuranza que han de esperar. Ahora hablaremos también entre la distinción entre el magisterio ordinario y extraordinario. Ahora en la siguiente intervención, si Dios quiere, hablaremos de ello. Pero ahora me quiero fijar en lo que dice de que la enseñanza de la Iglesia, la predicación de la Iglesia, versa sobre la verdad que se ha de creer, la caridad que se ha de practicar y la bienaventuranza que se ha de esperar. O sea, fe, esperanza y caridad. Los tres aspectos fundamentales, ¿no? Creo que es muy importante que entendamos que las tres cosas tienen que estar equilibradas. La verdad que se ha de creer, la caridad y la esperanza, ¿no?, la bienaventuranza que se ha de esperar. Las tres cosas tienen que ser equilibradas, ¿no? Porque a veces existe el riesgo, como ya me habéis escuchado en este programa, ¿no?, existe el riesgo de disociar verdad de caridad, caridad de verdad, o verdad de esperanza, o caridad de esperanza. Existe el riesgo de disociar, ¿no? Y hay que decir que Dios es la verdad, al mismo tiempo que es el amor, y es la plenitud de nuestra esperanza. Las tres cosas es Dios. En Él verdad y amor se unifican hasta confundirse. Nosotros, por el contrario, a veces vivimos una cierta tensión, ¿no?, y dicotomía entre verdad o caridad o esperanza, ¿no? Y la única manera de superar esa especie de dualidad, ¿no?, pues es uniéndonos a Dios, porque en Dios verdad, caridad y plenitud de la esperanza, en Él se unifican, ¿no? Ahora hay que decir que nosotros tenemos el riesgo de que pequemos de poder pecar contra la caridad en nombre de la verdad. Ese riesgo existe, como cuando humillamos a nuestros hermanos, diciéndoles las verdades, ¿no?, restregándoselas en la cara, como se dice, haciendo humillante para nuestro prójimo, ¿no?, la verdad. Pues estamos obrando mal. Uno no puede, ¿no?, predicar o pretender decir que está predicando la verdad y sobre pretexto de eso humillando a su hermano, ¿no?
Otras veces la verdad pues puede ser presentada como un postulado teórico de obligada adhesión, sin explicar suficientemente que esa verdad es también la felicidad del hombre, la esperanza del hombre. Con lo cual, la verdad no solo tiene que estar casada con la caridad, también con la esperanza. ¿Mm? Claro, porque es que a mí de poco me serviría que alguien creyese mucho, ¿no? Pues mira, sí, yo creo en la verdad, pero no tengo esperanza que esa verdad sea para mí. No va conmigo, ¿no? No va conmigo. Yo ya he llegado tarde para eso. Hay personas, ojo, que esto también puede ocurrir, que alguien crea en la verdad, crea en la caridad, pero no tiene esperanza de que eso sea para sí, tiene una desesperanza interior, ¿no? Recuerdo una anécdota que en una ocasión pues había juntado yo a los padres, pues padres jóvenes, ¿no? Generaciones de padres pues jóvenes, pues quiero recordar que eran de los chicos de confirmación, jóvenes, ¿no? Y les estaba hablando a ellos pues del tema de la educación y la sexualidad de sus hijos y de cómo íbamos a intentar también transmitirles a sus hijos pues una serie de valores de educación en la pureza y en tal y en cual, ¿no? Y los padres pues muy contentos, ¿no? De que a sus hijos les intentásemos explicar pues esos valores en medio de esta sociedad que está haciendo del erotismo una auténtica obsesión, ¿no? Una obsesión que desquicia, ¿no? Los padres muy contentos, ¿no? Pero en un momento determinado uno de los padres me dice, yo también les intenté invitar a los padres pues a que también ellos se sumasen, ¿no? Pues a esa escuela de aprendizaje en el amor, en la afectividad, en la sexualidad. Les invité también a que ellos se acercasen al aprendizaje de los métodos naturales, de la regulación de la natalidad, que también ellos se separasen, ¿no? de los pecados contra la pureza y contra la integridad del matrimonio derivados de una mala vivencia de la sexualidad, el matrimonio, ¿no? Les invité también a los padres, ¿no? A que ellos también se aplicasen lo que estábamos nosotros predicando a sus hijos, y recuerdo que uno de los padres me dice, José Ignacio, mira, es que lo que estás intentando transmitir a los chicos, fenomenal, ¿no? Fenomenal, pero mira, con nosotros ya has llegado ya tarde, porque ya nosotros ya está muy torcido, y mira, con nuestros hijos inténtalo. Y claro, eso me llamó la atención, porque dije, aquí hay un pecado de desesperanza, ¿no? Es como decir, mira, yo admiro la verdad, creo en la verdad, la admiro, ¿no? La tengo como un ideal, pero ese ideal ya no es para mí. Ojalá mi hijo lo descubra, ¿no? Pero yo ya he llegado tarde, a mí ya se me ha escapado el tren, ¿no? No, eso, nosotros no únicamente creemos en la verdad, no únicamente la amamos, sino que tenemos esperanza en ella. Dios la quiere para mí, y Dios me da la capacidad de vivirla. Luego no es un ideal bonito a admirar, sino que el Señor me la ofrece, tómala, que te la ofrece también a ti, y ten esperanza. Bueno, por lo tanto, no es suficiente la mera confesión de la verdad de Cristo, sino que es necesario también hacer un esfuerzo pedagógico para mostrar al hombre cómo es tu felicidad y que también va por ti, y que por lo tanto no hay que tener miedo a que ese mensaje de la verdad predicada por la Iglesia, que es buena para el hombre, es para ti, y tú tienes también, y el Señor lo ha pensado para ti, y tienes que disponerte también, ¿no? a recibirla. Bueno, pues por lo tanto, ¿no? La conclusión, que la fe sin obras está muerta, al igual que la verdad sin la caridad, también es una verdad que está muerta. La fe sin obras está muerta, la fe sin caridad. Bueno, también hay que decir que sin esperanza también está muerta, porque si yo admiro mucho, pero no tengo esperanza en que eso sea para mí, pues algo está muerto. La fe, la esperanza y la caridad tienen que ir unidas a la vez. Y en el otro extremo con frecuencia ocurre que la caridad se suele reducir a un repertorio de palabras bonitas y consoladoras. Hay que ser muy caritativo, ¿no? Parece que como si no importase tanto si lo que digo es verdadero o falso. Lo importante es que yo le alivie, le consuele a una persona. Hombre, pero claro, esto es como reducir al cristianismo a una técnica de consolación. No se trata de decir cositas bonitas para que la gente se sienta a gusto. Hay que decir la verdad. Hay que consolarles en la verdad. Claro, la caridad sin la verdad no va a ningún lado. Lo mejor de Jesucristo no es que sus palabras sean hermosas y bonitas, sino que además son verdaderas. Son verdaderas. Y yo tengo la esperanza de que el Señor me las ofrece a mí. Por lo tanto, sí existe también el riesgo de una falsa caridad. Pues cuando se predica
la tolerancia como máximo valor de esta vida, desligándola de la vocación de todo hombre a la verdad. Claro. Y por ese camino la tolerancia es sinónimo de indiferencia. ¿No? Y nosotros creemos que estamos llamados, ¿no?, a buscar la verdad, a descubrirla y a entender, ¿no?, que en ella Cristo nos quiere redimir. Decíamos, por lo tanto, de que puede existir el pecado de la desesperanza, ¿no?, de decir, sí, yo admiro mucho la verdad y la amo en teoría, ¿no?, en teoría, pero no tengo esperanza, parece que no es para mí. También existe el pecado de la presunción, ¿no? Sí, de decir que yo tengo una falsa esperanza de que es para mí, de que en la predicación del Evangelio, sí, yo me siento plenamente cristiano, yo soy un hombre, que eso también ocurre mucho, tengo la presunción de que yo soy plenamente cristiano, me siento como tal, y me parece que no tengo que corregirme absolutamente en nada, ¿no? Yo me siento ya cristiano absolutamente consolidado, sin haberme confrontado con la verdad, y me doy cuenta que hay muchísimas cosas en las que no doy la talla, y por lo tanto tengo una, no desesperación, sino presunción, una esperanza presuntuosa de no estar cotejada con la verdad, en la que yo tengo que darme cuenta de que estoy llamado a la conversión en muchísimas cosas, ¿no?, que me tienen que interpelar y me tienen que hacer caer en cuenta de que me falta mucho todavía por alcanzar la plenitud de la verdad. Bueno, en resumen, a esto se refiere, ¿no?, cuando aquí dice el Catecismo que el magisterio enseña a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar y la bienaventuranza que han de esperar. Las tres cosas. Yo creo que en este momento en el que vivimos, en este momento culturalmente, ¿no?, pues tan frágil, con una crisis de sentido tan grande, pues igual el mayor pecado que puede llegar a existir es el de la desesperanza. Igual hasta hace pocos años hubiésemos dicho que el mayor pecado no podía ser pues el de no creer en la verdad, el del agnosticismo, ¿verdad? Igual hubiésemos podido decir eso, que el agnosticismo era el mayor pecado de esta cultura actual, ¿no? Pero igual en el momento presente es posible que el mayor pecado sea el de la desesperanza, ¿no? El que no tengamos un acto de confianza, ¿no? Confianza en el amor de Dios, en que Dios me quiere. O sea, en que hay un sentido en esta existencia y el hombre vive en una desesperación muy grande, ¿no? Posiblemente sea ¿no?, el mayor pecado de esta cultura actual, y por lo tanto, ¿no?, tenemos que insistir en que esa verdad que predicamos y esa caridad que también pedimos que se practique, en el fondo son la gran esperanza del hombre, la esperanza de su felicidad. Solamente el hombre podrá ser feliz en la verdad y en el amor de Cristo. Este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando este punto 2034, en el que también se introduce una distinción entre magisterio ordinario y magisterio extraordinario. También el punto siguiente, el 2035, entra en esta distinción. El 34 hablaba de cómo en su predicación pues ordinaria, el romano pontífice y los obispos ejercen ese nivel de magisterio ordinario y universal. Y luego dice el siguiente: el grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina, se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Bueno, intentamos un poco aclarar este tema. Como veis, decíamos que una de las primeras tareas, ¿no?, del primer oficio del obispo unido al Papa es el de la enseñanza, el del predicar la fe. Ese magisterio, esa enseñanza, puede ser ordinario u extraordinario. Se ha hecho esa distinción en la tradición de la Iglesia. Bueno, ¿por qué se matiza, ¿no? ¿Por qué se distingue de esa manera? Bueno, pues también el pueblo debe de saber cuándo
la verdad de Cristo está comprometida de una manera más solemne o menos solemne en lo que la Iglesia le está predicando. Eso tiene también una plena lógica, porque es que Jesús ha rezado por su Iglesia, ha rezado por sus apóstoles, para que sean preservados del error, para que sean preservados del error en su enseñanza. Bueno, pues aquí hay que hacer la siguiente distinción. Vamos a ver. La distinción es que el magisterio puede ser ordinario o extraordinario. Llamamos magisterio extraordinario cuando el Espíritu Santo garantiza una asistencia tan grande que lo hace infalible. Este magisterio extraordinario acontece pues, cuando el Papa hace una definición de fe solemne ex cátedra en materia de fe y costumbres, por ejemplo, pues como lo hizo con la definición de la Asunción de María al cielo. Es un magisterio extraordinario en el que el Señor garantiza la infalibilidad a su Iglesia. Y también es magisterio extraordinario y por lo tanto infalible el que formulan los concilios universales de la Iglesia cuando tienen intención de definir materias de fe o de moral, como es el caso, pues por ejemplo, del Concilio Vaticano I, el último de ellos, ¿no? El Concilio Vaticano II no tuvo, además lo dijo expresamente, no tenía intención de definir materias de fe y de moral. O sea que magisterio extraordinario se llama pues aquel que bien sea mediante una definición ex cátedra, una definición solemne. Por ejemplo, como hace la Iglesia cuando un santo es canonizado, que de una manera solemne proclama la Iglesia Católica, cree que este santo está en el cielo, esa es una definición ex cátedra, es una forma extraordinaria de enseñar la verdad de Cristo. Sin esa definición ex cátedra, también dice pues, que los concilios universales de la Iglesia, cuando tienen intención de definir materias de fe y de moral, también están ejerciendo ese magisterio extraordinario que también es infalible. Ahora bien, por magisterio ordinario entendemos el que ejerce cada obispo cuando enseña en su diócesis. En este caso no es infalible, pero eso no quiere decir que no tenga también la asistencia del don del Espíritu Santo para preservarle del error, aunque no sea en ese grado supremo de infalibilidad. O sea, es decir, sí, el obispo cuando predica en su diócesis, él tiene una asistencia del Espíritu Santo, pero no en un grado supremo para poder declarar que su predicación es infalible. También es magisterio ordinario el que ejerce el Papa cuando enseña con sus encíclicas y otros documentos para toda la Iglesia universal. Es un magisterio ordinario. No está, por lo tanto, en ese caso, una encíclica que el Papa publique, todo lo que está puesto ahí no está asistido bajo un grado pues, de infalibilidad. No. En este caso se considera un magisterio que es de alguna manera infalible, aunque en algunas circunstancias, aunque se considere falible, puede llegar a ser irreformable, es decir, como muy próximo a ser infalible. También se distingue un poco eso. Y hay que hacer una cosa más. También existe un magisterio ordinario, que es el que hacen los obispos, cada uno en su diócesis, cuando enseñan todos conjuntamente con el Papa, aunque sea ordinario, puede llegar a ser infalible. O sea, es decir, que aunque, por ejemplo, un caso bien claro, el catecismo de la Iglesia Católica es un magisterio ordinario. O sea, es decir, aquí no es una definición ex cátedra, no es un concilio el que solemnemente ha proclamado una cosa. El catecismo de la Iglesia Católica es una predicación ordinaria, no extraordinaria. Pero sin embargo, una predicación, un magisterio ordinario, cuando lo predican todos los obispos de todo el mundo, como es el caso unidos al Papa, tiene también una infalibilidad. O sea, es decir, las enseñanzas de la Iglesia, cuando las hacen ordinariamente todos los obispos, cada uno en su diócesis y todos predican lo mismo, tienen una asistencia del Espíritu Santo en grado de infalibilidad. Como es el caso del catecismo de la Iglesia Católica que predicamos todos los obispos pues, de todas las partes de la Iglesia Católica, unidos al Papa. Bueno, en resumen,
lo digo porque igual he podido liar alguno, ¿no? Con esto de no confundamos ordinario y extraordinario con que sea falible o infalible. No, no confundamos eso. Porque es verdad que siempre el magisterio extraordinario es infalible, eso es verdad. Extraordinario me refiero, pues las definiciones es cátedras solemnes de la Iglesia o los concilios universales cuando se juntan con intención de definir. Eso es magisterio extraordinario que siempre es infalible. Pero no pensemos que el magisterio ordinario, el que se hace en el día a día de la predicación de la Iglesia, ese magisterio ordinario siempre es falible. No, puede ser también infalible. ¿Y cuándo es infalible el magisterio ordinario? Es infalible pues cuando resulta que los obispos en su predicación ordinaria están predicando cosas que no son enseñanzas personales de ese obispo, sino está predicando lo que es el catecismo de la Iglesia, lo que es la fe de la Iglesia, que predica el mismo el obispo de Hong Kong y lo mismo el obispo de Turín, porque están en el fondo cada uno en su sitio de una manera ordinaria, pero todos adheridos a la misma fe y todos adheridos al Santo Padre. En ese caso puede ser ordinario por la forma en la que ha sido predicado, pero infalible por la comunión tan grande que existe entre todos los obispos. Digo eso para distinguir que lo de, por tanto, magisterio ordinario o extraordinario se refiere a la forma en la que ha sido predicado, mientras que magisterio falible o infalible se refiere a que si los contenidos, no a las formas que ha sido predicado, sino a que si los contenidos son más seguros o menos seguros. Bueno, aquí lo importante es que al margen de estas distinciones, eclesiológicas, que también es importante hacerlas, ¿no? Porque también un fiel tiene derecho a saber, oiga, y cuando la Iglesia predica, qué grado de seguridad o de falibilidad o infalibilidad tiene las cosas que dice. Creo que tiene derecho a saberlo, ¿no? El fiel. Lo importante es que Cristo no nos deja solos en nuestra debilidad para conocer la verdad revelada. Lo importante es darnos cuenta que, oye, que el pecado personal ha debilitado, ¿no?, nuestra capacidad de conocer la verdad de Cristo. Tenemos mucha capacidad de autoengañarnos. A veces conocer la verdad supone ser muy sincero contigo mismo, y es muy fácil autoengañarse, o que alguien venga y te engañe, es muy fácil. Los falsos profetas siempre han existido y han podido engañar a muchas personas. Y las ovejas conocen la voz del pastor y saben distinguir la voz de su pastor del que es un falso pastor que se ha introducido e intenta robar las ovejas. Y eso es muy importante, ¿no? Que los fieles pidáis a Dios el saber distinguir la voz del pastor de falsos cantos de sirena. Y entender que la voz del pastor no siempre es la voz que más que me dice cosas que me resultan más agradables. Que a veces los falsos profetas se suelen introducir intentando decir al pueblo, diciéndole al pueblo aquello que es más agradable a sus oídos para así ganárselos. A mí siempre me llamó la atención cómo Juan Pablo II tenía ese carisma tan grande, ¿no?, con los jóvenes, pero nunca cayó en esa tentación del falso profeta de halagar los oídos de los jóvenes diciéndole cosas fáciles y poco exigentes para que así pues pudiese como conseguir su adhesión. No, jamás cayó en eso. Él siempre fue exigente con ellos y les hablaba a los jóvenes de la superación, de no dejarse arrastrar por este mundo, de la importancia de esto, de lo otro, de tal, más allá de la fidelidad a sus padres, de la obediencia, de vivir la pureza, de no dejarse estar por esto. O sea, les predicaba unos altos ideales, ¿no? Y los jóvenes sabían distinguir la voz del buen pastor, distinguiéndolas de los falsos, ¿no?, de los falsos profetas que pretendían o pretenden, ¿no?, en el momento presente, halagar los oídos, ¿no? Bueno, pues creo que esto es un don que tenemos que pedir. El don de que sepamos agradecer a Cristo, pues cómo Él nos preserva del error, cómo Él cuida de nosotros a través del magisterio de la Iglesia, cómo Él nos está guiando, ¿no?, por sendas firmes. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Cristo nos cuida y nos protege y nos preserva del error y nos asiste, ¿no?, en la predicación de la Iglesia. Es importante hacer este acto de fe, de que Cristo cuida de nosotros, ¿no?, en la predicación de nuestra Madre Iglesia. Lo dejamos aquí, ¿eh? Hemos explicado estos dos puntos, el 2034 y 2035, y si Dios quiere continuaremos. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.